Muy bien, ahora vamos a ver cómo vamos a seguir viendo la forma de calcular los valores de las funciones trigonométricas. Ya hemos visto cómo calcularlo para un ángulo agudo. Un ángulo agudo es aquel que es menor a 90 grados, por ejemplo, eso, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver cómo calcularlo para cualquier ángulo, como por ejemplo este ángulo de acá. Un ángulo obtuso, es decir, mayor a 90 grados, y cómo nosotros podríamos calcular los valores de las funciones trigonométricas para este tipo de ángulos. Bueno, como siempre, ahí están los objetivos que vamos a cumplir. Van a ver que no está tan difícil, es bastante sencillo, pero eso sí, todo lo que vamos viendo tenemos que ir dominándolo. Dicho sea de paso, la anterior sección junto con esta sección que estamos empezando se trata de calcular valores de ángulos, tanto agudos como ángulos generales o ángulos notables que ya hemos visto. Entonces, todo lo demás que se viene después en trigonometría se basa en lo que estamos estudiando ahora, es decir, cálculo de los valores de las funciones. Si alguien no domina la anterior sección, por favor, vuelva a estudiar antes de empezar esta sección. Y de la misma forma, si esta sección hay algo que no se entiende bien en ella, pues a volver a ver el video, hacer más ejercicios o en todo caso busquen otros videos porque pues lo importante es que aprendamos. Ese es el objetivo. Para eso está el canal, es para aprender, para que todos puedan entender esto. Yo creo que es la única forma de ir mejorando como sociedad, que vayamos aumentando nuestro nivel de conocimiento, de capacidades. Y bueno, vamos entonces a lo nuestro. Aquí tenemos nuestro eje cartesiano. Aquí vamos a definirnos un ángulo cualquiera. No, una coordenada. Vamos a definir un punto cuyas coordenadas van a ser A y B. Si sus coordenadas son esas, pues yo puedo decir que va a haber un ángulo en posición estándar. Posición estándar significa que su lado inicial está aquí, ¿no ve? Sobre el eje positivo X y su lado final está justamente sobre este punto. Entonces ese punto me determina un ángulo tita. Muy bien. Ahora, este ángulo yo lo puedo analizar como si fuera un triángulo. Y vamos a ver cómo hacemos esto. Pues esta es la coordenada en X, ¿verdad? Entonces la coordenada en X de este punto va a ser A. Y esta es la coordenada en Y. Entonces la coordenada en Y de este punto va a ser B. Muy bien. Primero eso. Ahora, ¿qué más puedo sacar de acá? Yo puedo deducir también que este lado, todo esto, este tamaño de este cateto, porque esto es un triángulo rectángulo, ¿verdad? Entonces el tamaño de este cateto es este tamaño, es decir, es la coordenada B. B determina el tamaño de ese cateto si es que el triángulo o el ángulo, perdón, está en posición estándar. De la misma forma, el tamaño de este cateto sería A. Bueno, ya tengo yo un triángulo rectángulo y sé el tamaño de los dos catetos. Yo también puedo conocer el tamaño de la hipotenusa. Le podemos llamar r a la hipotenusa y decir que r se calcula por Pitágoras. Es decir, r al cuadrado va a ser igual a al cuadrado más b al cuadrado. Y de ahí sacar que r es simplemente la raíz de a cuadrado más b cuadrado por Pitágoras, ¿verdad? Entonces, yo ya conocería no solo el valor de a y b que me dan como datos, si es que me dan las coordenadas, sino también que también conocería el valor de r haciendo un pequeño cálculo de Pitágoras. Entonces, conociendo las coordenadas de un punto y que por ese punto pase el lado terminal de un ángulo, el lado final de un ángulo, pues yo puedo conocer el triángulo que se forma junto con sus tres lados. Ahí está. Ahora, esto me va a servir, si yo conozco esos tres lados, pues tengo todo lo necesario para poder calcular los valores de las funciones trigonométricas. Pero aquí hay algo que vamos a aclarar un poco. Déjeme mover esto un poquito. Muy bien, vamos a aclarar esto. Este cateto de acá, para el ángulo tita, es el cateto opuesto. Fácil, ¿no? Obvio. Y este cateto de acá, el A, para el ángulo tita es el cateto adyacente. Muy bien. Ahora, bueno, primeramente vamos a calcular, no, este cateto opuesto, esto más, perdón, este cateto opuesto, como ustedes pueden ver, es el cateto vertical. Entonces esto es importante para lo que se viene aquí adelante, que ahorita lo vamos a hacer. Y este cateto adyacente, este de acá, es la horizontal. Muy bien. Ahora, pues vamos a calcular los valores de las funciones trigonométricas para este caso, que está bastante sencillo. El seno de tita, cateto opuesto sobre hipotenusa. R sería hipotenusa, ¿verdad? Entonces va a ser B
sobre R. En este caso, o sea, estamos suponiendo que el valor de B nosotros lo conocemos porque nos dan las coordenadas de A y B. Ahorita vamos a hacer, en unos momentos hacemos un ejemplo numérico. Y sobre hipotenusa, R. R también lo conocemos porque conocemos A y B, ¿verdad? Entonces simplemente sería B sobre R. El coseno sería cateto adyacente A sobre R y la tangente sería cateto opuesto sobre cateto adyacente, que sería B sobre A. Después están las funciones recíprocas, que bueno, la recíproca del seno es la cosecante, que simplemente sería el inverso de esto, ¿verdad? Sería R sobre B. Estamos suponiendo que R, B son datos, son números que nosotros conocemos. El inverso de esto sería R sobre A. Y por último, el inverso de esto que sería A sobre B. Ahí está. Entonces, si yo conozco las coordenadas de un punto que determina un ángulo en posición estándar, pues yo puedo conocer los valores de todas sus funciones trigonométricas. Pero ahora esto es pues un ángulo agudo, ya conocíamos ello, ya sabíamos cómo hacerlo. Vamos a ver qué pasa si las coordenadas A y B nos le dan para otro ángulo, por ejemplo, este de acá. Este ya no va a ser un ángulo agudo, aquí está su lado inicial y su lado final va a ser entonces esto de acá, ¿verdad? Ahora las coordenadas, este va a ser el ángulo. Todo esto es el ángulo tita. Ahora las coordenadas de este punto, pues igual van a ser dos coordenadas en X y en Y, pero ojo, esto es bien importante. En X todo lo que está a la derecha del punto 0 es positivo y todo lo que está a la izquierda del punto 0 es negativo. Por lo tanto, la coordenada en X de este punto, esta coordenada de acá, la vamos a hacer con el mismo color que hicimos acá. Esta coordenada va a ser negativa, entonces en lugar de ponerle A, yo le voy a poner menos A para representar que estamos hablando de una coordenada negativa. Y esto en el eje Y, todo lo que va hacia arriba es positivo, entonces simplemente va a seguir siendo B. Ahí ya se podrán dar cuenta que si estuviéramos hablando de un punto acá, entonces como en el eje Y hacia abajo es negativo, sería una coordenada menos B, una coordenada negativa. Bueno, entonces las coordenadas de este punto serían menos A en X y B en Y. Menos A porque ya lo he dicho, porque en X está a la izquierda del punto 0. Bueno, entonces ahí está el ángulo tita. Ahora, ¿cómo calculamos los valores de las funciones de esto de acá, de este ángulo? Es un ángulo obtuso. Yo no puedo formar un triángulo. Yo decía, ¿cómo formo el triángulo? ¿Qué es lo que hago? No puedo formar un triángulo rectángulo, no acá, pero sí puedo formarlo acá. Muy bien, pero y tú dirás, pero eso no es el mismo ángulo, es otro ángulo, yo quiero sacar para este de acá. Pues vamos a comprobar enseguida en la calculadora que esta es la forma de calcular este ángulo. Nosotros, si queremos sacar los valores de las funciones trigonométricas de este ángulo, vamos a utilizar el triángulo que se forma desde la horizontal, es decir, desde la horizontal, este ángulo que se forma desde la horizontal. ¿A qué me refiero? Porque habría otro triángulo que se formaría desde la vertical, que sería eso. No vamos a utilizar ese nunca, no al menos en este tipo de ejercicios, el que se forma desde la horizontal. O sea, partimos aquí en la horizontal y empezamos a formar el triángulo hasta acá. Entonces, ese triángulo cuyo cateto coincide con la horizontal. Eso es bien importante. Entonces nosotros aquí tenemos un triángulo, ¿verdad? Tenemos este triángulo de acá. No sé, vamos a hacerlo con otro color. Con esto puede ser. Entonces nosotros estamos formando este triángulo y este triángulo me va a servir para sacar los valores correctos de las funciones trigonométricas. Y pues, ¿cómo lo hacemos? Exactamente igual como ya lo hemos hecho antes. Este cateto, vamos a hacerlo así. Todo esto es B, ¿verdad? Tiene un tamaño B y todo esto entonces es menos A porque está yendo hacia la izquierda, ¿verdad? Ahora también le vamos a llamar R a la hipotenusa y la hipotenusa se la va a calcular exactamente de esta misma forma. Raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Este B nuevamente sería el cateto opuesto. A sería nuevamente el cateto adyacente porque estamos hablando de este ángulo de acá. Eso es muy importante. A esto es a lo que se le llama ángulo de referencia. Le pondremos otro nombre. Le pondremos otro nombre. Muy bien, le vamos a poner alfa. Más adelante vamos a volver a hablar del ángulo de referencia. Entonces aquí vamos a aclarar
que alfa le vamos a llamar ángulo de referencia. ¿Por qué? Porque no es el ángulo en sí para el que nosotros estamos calculando. Nosotros estamos calculando para tita, pero vamos a utilizar alfa para calcular el valor de las funciones para tita. Esto lo vamos a ver más adelante con muchos ejemplos. No se preocupen, vamos a aclarar mucho esto de acá. Y pues este cateto nuevamente es el cateto vertical y este de acá es nuevamente el cateto horizontal. Igual que acá, ¿verdad? Ahora, pues si nosotros vamos a utilizar este triángulo de acá, pues vamos a ver cuáles serían los valores de las funciones trigonométricas. El seno del ángulo tita lo sacamos utilizando el ángulo de referencia alfa. Esto se hace cuando ya no estamos usando un ángulo agudo, es decir, cuando pasamos este límite de acá. Muy bien, entonces para alfa, cateto opuesto sería B sobre hipotenusa. Eso es el seno, ¿verdad? Entonces sería B sobre hipotenusa. Esto sería menos A, ojo, menos A sobre hipotenusa. Esto me está dando un dato muy interesante, que el coseno de un ángulo en este cuadrante de acá, donde la coordenada en X siempre es negativa, pues el coseno siempre va a ser un valor negativo. Nosotros vamos a poder comprobarlo en la calculadora, por ejemplo, lo haremos. Un ángulo que está en este cuadrante de aquí podría ser el ángulo 120, por ejemplo. Y si nosotros calculamos coseno de 120, como ustedes pueden ver, es un número negativo, ¿verdad? Entonces, por eso es que el coseno siempre va a ser negativo, porque su cateto horizontal, que es el cateto adyacente, siempre va a ser negativo porque está a la izquierda de cero. Bueno, y la tangente, que va a ser esto sobre esto, cateto opuesto sobre cateto adyacente, también va a ser negativo porque va a ser B sobre menos A. El menos lo escribimos ahí al medio. Entonces, de la misma forma, yo puedo calcular la tangente, por ejemplo, de 120. Y como ustedes pueden ver, es un valor negativo. Entonces, siempre coseno y tangente van a ser negativos. En muchos textos yo he visto que simplemente ponen una tablita, ponen una tabla donde ustedes van aprendiendo los signos, pero no se trata de eso. Yo creo que ustedes tienen que entender de dónde sale ese signo. ¿Por qué el coseno es negativo? Porque el coseno se basa en el cateto adyacente, o sea, en el cateto horizontal, y eso siempre que hay que se va a la izquierda de este eje, pues es negativo. Entonces el coseno en este cuadrante y en este otro siempre van a ser negativos porque su coordenada en X siempre va a ser negativa. Muy bien. Seguimos. Ahora las recíprocas. Esto es fácil. R sobre B. Aquí menos R sobre A. El menos se mantiene. Menos A sobre B. Muy bien. Esa es la forma en que nosotros podemos calcular los valores de las funciones trigonométricas teniendo las coordenadas. Vamos a hacer un pequeño ejemplo acá. Entonces me está dando unas coordenadas. Ahí está el punto 4 menos 3. Nosotros vamos a graficar el punto 4 en X menos 3 en Y. Ya lo tenía yo ahí. Entonces estamos hablando de este punto de acá. Vamos a seguir la misma lógica. Sé que no hemos hecho un ejemplo para este cuadrante, pero vamos a seguir la misma lógica y justamente esto es un ejemplo. Entonces las coordenadas van a ser 4 en X y menos 3 en Y. Nosotros de aquí podemos deducir, obviamente, que todo esto vale menos 3 y todo esto va a valer 4. ¿Por qué lo dibujo ahí arriba? Porque nosotros vamos a dibujar nuestro ángulo. Bueno, primeramente la línea. La línea es esa, ¿verdad? Esta. Ya, más o menos. Ahora, yo sé que el verdadero ángulo tita es toda esta vuelta, desde aquí. Pero para calcular ese ángulo tita, yo voy a utilizar un ángulo de referencia. Ahora, ¿cuál es ese ángulo de referencia? Pues ese ángulo de referencia es aquel que va desde la horizontal es esta, ¿no ve? Hasta la línea final. Es decir, esto de acá. Es igual que acá. Es igual que en este otro. Desde la horizontal hasta la línea final, que sería esa. Entonces puede ser hacia arriba o hacia abajo. Lo que sí, siempre va a ser desde la horizontal. Eso es muy importante. Porque yo he visto muchos estudiantes que el ángulo alfa lo sacaban a veces desde la vertical, o sea, desde aquí, y eso ya dejaría de ser el ángulo de referencia. Siempre desde la horizontal, ya sea hacia arriba o hacia abajo, sea positivo o negativo, no importa eso.
Muy bien. Entonces yo tengo eso y el R. Esto de aquí va a ser R. Yo le voy a dar el valor directamente. R va a ser raíz de A cuadrado, que es 4 al cuadrado, más B cuadrado, menos 3 al cuadrado. Entonces R va a ser simplemente 4 al cuadrado 16, menos 3 al cuadrado 9. La suma es 25 y la raíz es 5. Entonces directamente yo puedo saber ya que R, o sea, la hipotenusa, vale 5. Listo, tengo los tres lados. Entonces yo puedo sacar los valores de las 6 funciones trigonométricas, como ustedes pueden ver, solamente conociendo las coordenadas de un punto que pasa, por el cual pasa el lado terminal, el lado final de este ángulo, y dibujando un triángulo. En este caso el triángulo va a ser este de acá, ¿verdad? Va a ser este triángulo. Entonces, pues calculamos, van a ver que es muy fácil. Y los resultados serían esto. Seno de alfa del ángulo de referencia, siempre, por eso es que se llama ángulo de referencia. Cateto opuesto sobre hipotenusa, o sea, menos 3 sobre 5, negativo. ¿Por qué? El seno vamos a ver que en este cuadrante siempre va a ser negativo, porque en este cuadrante la coordenada en Y de cualquier punto siempre va a ser negativa, porque está yendo hacia abajo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, un número en ese cuadrante, un ángulo podría ser el ángulo 350. Seno de 350 es un número negativo, ¿verdad? Entonces ahí está. Ahora, ahí la hipotenusa siempre va a ser positiva. ¿Por qué? Porque al sacar aquí esta raíz y elevar estos dos al cuadrado, siempre va a ser positiva. ¿Por qué? Porque la hipotenusa es un tamaño, no tiene una dirección en sí. Bueno, ahora vamos con el coseno. Coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, 4/5. El coseno es positivo. ¿Por qué? Porque el punto está a la derecha del eje X y el coseno trabaja con el eje X, con el cateto horizontal, ¿verdad? Eso es muy importante. La tangente, opuesto sobre adyacente, menos 3/4. La cosecante, la inversa de esto, de este de acá, obviamente, menos 5/3. Esto va a ser la inversa del coseno, 5/4. Y esto va a ser la inversa de la tangente. La recíproca, perdón. Muy bien, entonces ahí está. Entonces, como ustedes pueden ver, yo de esta forma puedo sacar los valores de cualquier triángulo, de cualquier punto, de cualquier ángulo en sí, de cualquier ángulo conociendo esto de acá. Y esto lo vamos a ampliar un poco más en el siguiente video, o sea que van a ver que es muy útil esto que estamos aprendiendo ahora. Y como siempre aquí les dejo unos cuantos ejercicios para que ustedes practiquen. Háganlos, por favor, háganlos. ¿Sí? Apoyen al canal, denle un like, suscríbanse, compartan. Si hay alguna duda, por favor, háganmela saber. Y bueno, siempre que el tiempo nos dé, estamos dispuestos para ayudar en todo lo que se pueda. Entonces nos vemos en el siguiente video.